En la clase de hoy voy a ver aspectos previos que debemos conocer y que tenemos que tener muy en cuenta antes de crear en Revit vistas nuevas, vistas de planta o vistas de alzado o vistas de sección, porque esos aspectos van a condicionar a las futuras vistas en temas como puede ser la escala, el nivel de detalle o incluso la visibilidad de ciertos elementos. Esta clase ha surgido a raíz de la duda de un alumno que me ha escrito para comentarme que le estaba pareciendo muy raro y no conocía la causa por la cual en una vista de planta no estaba viendo las líneas de sección y no se debía a que tuviera apagada la categoría sección, porque se iba aquí a la herramienta mostrar elementos ocultos y no aparecían las líneas de sección en magenta. Y luego para comprobarlo además, pues oye, se cercioraba yéndose a visibilidad de gráficos, aquí a categorías de anotación, a la categoría secciones y veía que estaban encendidas. Entonces decía, oye, ¿cómo puede ser que en esta planta no las esté viendo y en esta otra planta, por ejemplo, que es la misma planta primera, sí que la estoy viendo perfectamente? Entonces, pues oye, vamos a entender, antes de explicar lo que le estaba pasando a este alumno, unos aspectos previos que merecen mucho la pena conocer antes de crear vistas nuevas en Revit. Para eso, nada mejor que abrir un proyecto nuevo con la plantilla de Revit, porque así vamos a hacer un recordatorio muy rápido de conceptos que ya, por supuesto, que hemos visto durante el curso, y es que nosotros en cualquier momento podemos crear vistas desde cero y que, por supuesto, no es obligatorio para tener vistas nuevas duplicar desde una existente, porque tenemos herramientas, como digo, para crearlas desde cero. Entonces nos podemos ir a la ficha vista y aquí, en el grupo crear, que su nombre lo está diciendo, podemos crear vistas nuevas 3D, secciones, alzados, y aquí no veremos una herramienta que se llame plantas como tal, pero si abrimos el desplegable de vistas de plano, sí que tenemos la posibilidad de crear las diferentes plantas que existen en Revit desde cero. Pero ojo, importantísimo, para crear plantas desde cero, previamente tiene que estar construido el nivel correspondiente. Es decir, que si nosotros necesitamos una planta nueva para nuestro edificio, no se hace desde aquí. Tendríamos que crear un nivel nuevo. En este caso, si abrimos la plantilla de arranque de Revit, viene con dos niveles que a su vez ya están asociados con sus plantas correspondientes. Entonces, vamos a explicar, como digo, unos aspectos previos que merece mucho la pena tener en cuenta antes de empezar a crear vistas desde cero. Si yo necesito crear, por ejemplo, un nivel, y aquí me vengo a arquitectura, al grupo, referencia y a la herramienta nivel, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Antes de encender la herramienta, va a analizar la escala que tengas en la vista desde la que vas a crear el nivel. Y por tanto, en cuanto tú generes un nivel nuevo, lo que va a hacer el programa es crearte una vista de planta asociada a la escala que tengas en esta vista, que es importante. Entonces, fijaos que yo aquí voy a crear el nivel 3, me vengo al nivel 3 y está puesto a 1.100. Pero si yo, por ejemplo, vuelvo aquí al alzado sur, me pongo a escala 1.200 y enciendo ahora la herramienta nivel, pues lo que va a hacer el programa es generarme una planta a 1.200. Me vengo aquí al nivel 4 y fijaos que por defecto está a 1.200. Pues esto mismo va a ocurrir si tú creas secciones o creas alzados. Por ejemplo, enciendo la herramienta alzado y si yo estoy a 1.200 en la vista desde la que he encendido la herramienta alzado, cuando yo genere un alzado nuevo, se va a crear a la escala 1.200. Y si yo hubiera encendido la herramienta alzado desde una escala 1.100, por ejemplo, la planta nivel 1, enciendo otra vez la herramienta alzado, pues fijaos que el alzado nuevo que se genera se va a crear a la escala 1.100. Entonces tú podrías decir, pero esto tampoco es tan importante porque la escala solamente es muy importante a la hora de maquetar planos y oye, si me genera una escala por defecto que no me convence a la hora de trabajar porque me aparecen las familias de anotación muy grandes o muy pequeñas, pues simplemente lo cambio y ya está, no pasa nada. Pues vamos a ver que esta escala a la que se genera la vista nueva también afecta al nivel de detalle que aparece por defecto en esa vista. Para que se entienda mejor, lo voy a volver a hacer en el archivo que tenía abierto antes. Me vengo a una vista donde ya tengo modelado un proyecto porque se va a entender muchísimo mejor. Imaginaos que yo quiero crear desde cero una vista de sección. Conceptualmente va a ser similar a lo que está pasando cuando creas una planta o un alzado, que si tú enciendes la herramienta sección y la vista en la que estás está a 1.100, te va a crear por defecto una sección a 1.100. Dices, bueno, no pasa nada, perfecto, hasta aquí todo correcto, igual que antes. Enciendo la sección, doble clic y fijaos que aquí pone 1.100. Perfecto, vuelvo a la planta e imaginaos que yo antes de encender la herramienta sección me pongo a 1.50 y enciendo la herramienta sección, hago otra sección similar a la anterior, pero ahora, al venirme aquí, veo que la escala está a 1.50 y veo que el grafismo incluso no es similar a la de antes. Es
decir, que si yo ahora me pongo aquí en vista mosaico de las dos secciones que acabo de hacer ahora, pues fijaos que una se ve con capas constructivas y otra se ve sin las capas constructivas. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Pues que cuando tú generas una vista nueva, en función de la escala que te va a generar el programa, va a haber un nivel de detalle o va a haber otro nivel de detalle diferente. Entonces, digamos como que hay una asociación entre la escala de la vista que se va a crear y el nivel de detalle que te pone Revit por defecto. Entonces, eso es importante, porque luego te puede generar incluso ciertos quebraderos de cabeza. He tenido durante años dudas de alumnos, al principio sobre todo, de personas que cuando no manejan muy bien Revit, porque están en los comienzos con este programa, pues incluso me escriben para comentarme, oye, pero ¿qué está pasando? Que aquí no veo las capas constructivas, aquí sí que las veo. Entonces, muchas veces, hasta que no coges una rutina y hasta que no te acostumbras muy bien a este programa, pues hay ciertos aspectos de las vistas que si no controlas muy bien, pues te pueden generar, como digo, esos pequeños quebraderos de cabeza. Entonces, pues oye, tenemos que aprender que esa vinculación de la escala con el nivel de detalle se puede configurar. Entonces, si nos venimos aquí a gestionar, en el desplegable de configuración adicional tenemos la herramienta nivel de detalle. Y fijaos, arriba del todo, que te dice, utilice esta tabla para controlar el nivel de detalle de vistas nuevas según la escala. Es decir, vistas nuevas y según la escala a la que se van a crear esas vistas. Entonces, fijaos, cuando tú, antes de encender la herramienta alzado, sección, incluso plano de planta, estás a 1.100, a 1.200, a 1.500, automáticamente te la va a crear en nivel de detalle bajo. Sin embargo, si antes de encender la herramienta estás a 50, 25, 20, te las va a crear a nivel medio, y si estás a 10, 5, 2, 1, te las va a crear a nivel alto. Esto se puede cambiar. Imaginaos que dices, oye, para trabajar, la verdad es que a mí no me gusta mucho trabajar en nivel de detalle bajo, porque a veces muchas familias aparecen tan esquemáticas que, pues oye, tampoco me parece algo muy cómodo. Es verdad que yo puedo utilizar nivel de detalle bajo para preparar vistas luego para la maquetación final, pero dices, oye, a mí me parece muy cómoda la escala 1-100 para trabajar, pero no me gusta que esté en nivel de detalle bajo. A mí me vendría genial que estuviera en nivel de detalle medio, que es una escala muy buena para estar trabajando. Entonces lo que puedes hacer es decirle, oye, que esta primera escala que está aquí abajo pase a ser de nivel de detalle medio cuando se genere nueva, ¿eh? Cuando se genere nueva. Entonces le damos a aceptar, y si yo ahora me vengo otra vez a la planta primera y ahora lo que hago es estar a 1.100, ¿eh? Y me genero una sección nueva, pues fijaos que ahora automáticamente me la ha generado en nivel de detalle medio, porque hemos cambiado la vinculación entre la escala y el nivel de detalle por defecto. Entonces, fijaos que esto es importante. Pues ahora, ¿qué es lo que nos quedaría? Saber qué le estaba pasando al alumno que me escribió para que veamos que también esta vinculación que hay entre escala y nivel de detalle, también existe una vinculación entre escala y visibilidad de ciertos elementos, como son las secciones. Las vistas de sección y las vistas de alzado tienen un parámetro de ejemplar muy particular, que se llama ocultar en escalas con detalle más bajo que el valor que pongas tú aquí. Dicho de otra manera, que las líneas de sección se van a ocultar, aunque la categoría siga encendida, en aquellas vistas donde el valor numérico de la escala sea superior al que dejes tú aquí, que es como lo que él dice, que si la escala tiene un valor numérico superior, son vistas que van a necesitar menor nivel de detalle y por tanto se van a ocultar las líneas de sección, pero ojo, insisto, sin ocultar la categoría sección. Entonces, claro, este alumno lo que estaba haciendo es que él estaba trabajando todo el rato a escala 1.50. Entonces, si tú estás trabajando a esta escala y no la cambias, cada vez que tú generas una sección, hemos visto que se va a generar a la escala que tengas aquí. Por tanto, todas las secciones de este proyecto, si se crearon desde una planta que estaba a escala 1.50, como punto de partida nacieron a escala 1.50. Voy a volver a hacer una sección nueva poniendo aquí 1.50. Entonces, como punto de partida, todas las secciones de este proyecto les pasó a todas lo mismo que a esta. Es decir, que si yo me vengo aquí, como punto de partida, este parámetro se rellena con la escala de partida. Pero no, a partir de ese momento no existe una asociación entre este de aquí y este de aquí. Es decir, que tú puedes trabajar con esta sección y darte cuenta con el paso del tiempo que esta sección va a pasar a un plano a escala 1.100. Entonces tú puedes poner aquí la escala que tú quieras, pero no se va a modificar el parámetro que afecta a la visibilidad de las líneas de sección. Por tanto, importante, vuelvo a insistir en lo que estaba haciendo este alumno. Todas las secciones del proyecto, cuando encendió la herramienta sección, estaba en una vista de planta a 1.50. Por tanto, todas las secciones del proyecto como punto de partida tienen aquí puesto ocultar en escalas con detalle más bajo de 1.50. Entonces, claro, si tú estás viendo esta planta
desde una escala de 50 para abajo, 25, 20, 10, 5, 2 o 1, vas a seguir viendo las líneas de sección. Pero él lo que estaba haciendo es que tenía aquí en el navegador otra vista de planta que estaba a escala 1, 100. Por tanto, tenía un valor numérico por encima de la escala que va a ser el límite entre mostrar o bien ocultar las líneas de sección. Por tanto, se estaban ocultando solamente por la escala, aunque la categoría sección siguiera encendida. Entonces, esta misma vista que él tenía, donde las secciones estaban apagadas, simplemente con haber puesto una escala 1.50, simplemente con esto, las va a volver a encender, porque ya tiene un valor numérico que las va a encender. Esto es muy importante. Entonces, para terminar la clase, pues sí que me gustaría comentaros un recurso que yo a veces utilizo y que podría ser bastante cómodo. Es verdad que muchas veces cuando estás trabajando en vistas de planta o incluso en vistas de sección o de alzado, las líneas de sección te molestan. Entonces, pues oye, muchas veces puedes acudir a seleccionar una de ellas y con las gafas ocultar categoría. Entonces, también podrías ocultar categoría, pero de manera permanente. Entonces, bueno, esa es una opción que está ahí disponible, pero que yo os voy a contar ahora otra que utilizo y que también es muy cómoda. Normalmente tienes que preguntarte en las vistas de trabajo, no en las definitivas que luego van a ir a los planos, en las vistas de trabajo que son en las que pasas más tiempo trabajando con Revit, en qué escala te merece la pena estar, porque va a ser una escala que te va a facilitar lo mejor posible el propio trabajo. Entonces, pues oye, esa escala muchas veces la determina el tamaño de las familias de anotación, para que no te molesten en pantalla. Entonces, pues oye, yo muchas veces considero que o bien trabajar a 1.100 o a 1.50 es muy cómodo tanto en planta como en alzado como en sección. Entonces, imaginaos que dices, trabajar a 1.100 me viene fenomenal porque las familias de anotación no se meten dentro del proyecto y tienen un tamaño muy adecuado, pero también a 1.50 también podría tener un tamaño muy adecuado que es cómodo para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo para que luego sea rápido ocultar y mostrar las secciones? Que cuando tengas que encender la herramienta sección, lo hagas en aquella escala de trabajo que tenga un valor más pequeño. ¿Por qué digo eso? Porque, oye, si yo ahora mismo genero una escala a 1.50 y de repente digo, oye, que me están molestando las líneas de sección, ¿qué manera rápida puedo utilizar para ocultarlas? Pues en vez de utilizar las gafas o en vez de utilizar ocultar la categoría, simplemente lo que hago es ponerme en la otra vista de trabajo que es más cómoda, pero que por tener un valor superior al valor de la escala en la que se creó la sección, te las va a ocultar. Entonces, fijaos que puede ser muy cómodo decir, necesito apagarlas, me pongo rápidamente a 1.100, también es cómoda para trabajar, pero se me ocultan las líneas de sección, y si más adelante digo, oye, que sí, quiero seguir trabajando, pero como es probable que encienda la herramienta crear sección, porque, oye, puede ser una necesidad que me pueda surgir, pues oye, cuando vea que las líneas de sección dejan de molestarme, rápidamente paso otra vez a 1.50, vuelvo a mostrarlas y sigo trabajando aquí. Entonces, pues oye, quería daros este recurso para que veáis que también puede ser útil en vez de estar jugando con ocultar categorías, que muchas veces esta herramienta, pues oye, aunque es una herramienta fabulosa dentro de Revit, pues oye, como a veces ocultas una categoría, luego quieres ocultar otra y no te da Revit la posibilidad de solamente encender la anterior, pues a veces dices, venga, pues oye, tengo un recurso complementario que me puede funcionar. Si te ha gustado la clase y has aprendido, no te lo pienses y accede gratis ahora desde el enlace que tienes aquí al lado al máster oficial de Revit, porque te voy a enseñar la manera más rápida y rigurosa de empezar a la perfección cualquier proyecto en Revit. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.